de Dios. La primera pregunta que podría saltar a nuestras mentes cuando hablamos de expansión del reino es: ¿de qué manera se expande el reino de los cielos en la tierra? Sí, porque en tiempos antiguos los reinos de la tierra usaban la fuerza para expandir su territorio. Preparaban un ejército, eh, se equipaban con las mejores armas habidas en sus tiempos y salían a conquistar tierras. Era la lucha del más fuerte. El que vencía dominaba, señoreaba sobre el que perdía. El reino de Dios se manifestó por medio del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y Dios pastoreó al pueblo de Israel con el poder de su palabra. Aun cuando Moisés tenía una vara, como mismo lo tenía Faraón, Dios le dejó bien claro a Moisés que esa vara no era para golpear, sino que era para dar la palabra del Señor. Esa vara significaba el pastoreo de Dios, pero no con golpes, no con látigos, sino con el poder de la palabra. La palabra, como dijimos, es el fundamento de ese reino de Dios que se manifestó. Más tarde, la palabra, que es la verdad, el Hijo de Dios mismo, hace aparición en forma humana, y por medio de su sacrificio Dios establece formalmente su reino entre los hombres en la tierra, cuya embajada es la iglesia, como anunciábamos el domingo pasado. La iglesia viene siendo más o menos como la embajada del reino en la tierra. Este reino no tiene un palacio real aquí en la tierra. En ningún lugar del mundo vas a ver un reino. Y esto me hace recordar a aquella mujer samaritana con la cual Jesús dialogó en el pozo. Y ella preguntó: ¿dónde hemos de adorar? ¿Si aquí o allá? Y Jesús dijo: la hora ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No hay lugar, no hay un palacio, no hay templo siquiera que contenga la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora este reino, establecido a través del sacrificio de Jesús, gobierna desde cada corazón redimido por la sangre de Jesucristo. Ahora Cristo gobierna desde tu corazón, desde mi corazón. Nosotros, los ciudadanos del reino, tenemos en nuestro corazón el cetro de justicia, el trono de Dios está en nuestras vidas. Por eso nos dice la palabra del Señor que somos templo del Espíritu Santo, porque es desde ahí donde Dios gobierna. Y como Dios es uno solo y el Espíritu Santo es el mismo que opera en todos nosotros, nosotros nos unimos en un mismo sentir, en un mismo amor, ¿verdad? Luego de establecerse este reino, los primeros discípulos salieron por todo el mundo con la misión de extender el territorio del reino. ¿Cómo así? Como cada ciudadano del reino es también un soldado de Jesucristo. Usted y yo, desde un punto de vista, somos soldados de Cristo, y cuyas armas son la espada del Espíritu. Esa es nuestra arma. Con esa arma, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es que nosotros conquistamos territorio. Pero ese territorio no es un territorio físico, no nos referimos a tierras, no nos referimos a países y reinos de este mundo. Nos referimos a corazones en los cuales Dios quiere reinar cuando creen el mensaje del Evangelio. La misma palabra, la misma verdad, que es la base del reino, es además la única arma efectiva para la conquista. Y nos referimos específicamente al mensaje del Evangelio de Jesucristo cuando lo predicamos. Y de eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar hoy. Y el Señor Jesús, para ilustrar este principio tan importante del reino, usó una parábola que todos nosotros conocemos muy bien.
Y me refiero a la parábola de el sembrador. ¿Quién no ha escuchado esta parábola? Incluso esta parábola se ha usado hasta por medios seculares para dar enseñanza, para ilustrar enseñanzas, para contar historias a los niños. Pero no es una historia, no es una fábula, es una historia que Jesús contó para ilustrar lo que sucede cuando el Evangelio es predicado y las reacciones que se obtienen de esa predicación del Evangelio. Quiero invitarles a buscar Lucas capítulo 8 y vamos a leer ahora mismo los versículos del 4 al 8. Lucas capítulo 8 del 4 al 8 y yo le voy a dar lectura a la palabra del Señor. Juntándose una gran multitud y los que de la ciudad venían a él y de los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nació y se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta se constituye una de las más prominentes parábolas del Señor Jesús, usada para transmitir los principios, para enseñar los principios del reino. Aparece no solamente en el Evangelio de Lucas, sino que también está registrada en los Evangelios de Mateo y Marcos. Es una parábola maravillosa, ilustra una enseñanza muy poderosa, básica y que todos nosotros deberíamos conocer. El sembrador señala a los discípulos de Jesús, aquellos que recibieron la gran comisión de parte del mismo Señor Jesús. Ustedes recordarán en el libro de Mateo, cuando Jesús le dijo: toda autoridad me es dada, por tanto, en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta gran comisión la recibieron los discípulos. Esta gran comisión también es para nosotros hoy. Nosotros también tenemos el llamado a cumplir la gran comisión del Señor. La misión era expandir el reino a través del Evangelio de Jesucristo. La semilla, muy clara y es una parte muy importante en esta parábola. La semilla se refiere a la palabra de Dios. La semilla se refiere a la palabra de Dios, específicamente al mensaje del Evangelio. Lo que hizo Jesús, el plan de redención de Dios. Cuando lo contamos, las personas reaccionan de diversas maneras. Vemos que el escritor usa la palabra semilla en singular. Y si alguien va a sembrar semilla, no siembra una semilla, ¿cierto? Y eso me llamó la atención. Y es que quizás el escritor estaba acentuando la idea de que no son diferentes tipos de semilla. El mensaje del Evangelio es uno. Es el mismo mensaje. Usted puede enseñarlo de muchas maneras, puede contarlo de atrás para adelante, de adelante para atrás, de muchas maneras. Pero el mensaje del Evangelio es uno. Y el mensaje del Evangelio es uno. Y Gálatas capítulo 1:8 nos dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, quede bajo maldición. He leído la versión Reina Valera contemporánea. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, quede bajo maldición. Es decir, aquí nos queda claro de que esa semilla es la palabra del Señor.
es el Evangelio. Es Jesucristo mismo anunciado a través de el sembrador, que somos nosotros los discípulos de Jesús. Esta parábola presenta diferentes terrenos sobre los cuales cae la semilla del Evangelio. Estos terrenos apuntan a las diferentes reacciones de las personas que escuchan el mensaje del Evangelio. Jesús introduce el mensaje del Evangelio como uno que es inclusivo, no exclusivo. El sembrador no escoge a quién va, a dónde va a poner la semilla, a dónde va a tirar la semilla. No, el sembrador simplemente lanza la semilla y la semilla cae en todo tipo de terrenos, esperando que una buena parte de esa semilla dé frutos. No debemos nosotros hacer acepción de personas. Nosotros debemos predicarle el Evangelio a toda criatura. Así es como nos manda la palabra del Señor. Muchas veces nos dejamos llevar por los prejuicios y nos negamos a darle la palabra del Señor a alguien. Y déjeme decirle, Dios es tan poderoso que puede usar esa semilla y hacerla brotar y dar fruto en personas que ustedes ni se imaginan, en personas menos probables. Yo soy uno de ellos. Y quizás usted pueda decir conmigo, yo también era una persona poco probable para dar frutos. Pero el Señor hizo la obra en ti, hizo la obra en mí. Por tanto, también puede hacerla en cualquier persona. La semilla llega a cada terreno de la misma manera. Ustedes se darán cuenta que repetidas veces Jesús usa la palabra cayó. En los 4 terrenos dice que la semilla cayó. No hay otra manera. En tiempos de Jesús, los agricultores, la manera de sembrar la semilla era con sus propias manos. No habían equipos eléctricos ni mecánicos para hacer ese trabajo. Así que el sembrador iba caminando por el campo ya arado y con sus propias manos iba lanzando la semilla. Sabía que habrían pérdidas, sabía que algunas semillas se iban a perder, pero tenía la esperanza de que la mayor parte de la semilla cayera en la tierra buena, donde estaban las condiciones creadas para que esa semilla se convirtiera en una planta y diera fruto. Así que en cada tierra, en cada tierra que cayó la semilla, vemos la reacción de cada persona que en el mundo, cómo reaccionan ellas a este mensaje poderoso del Evangelio. En cada tierra se dejó caer esa semilla. Nadie podrá presentar se podrá presentar en el tribunal de Cristo y decir, no, a mí nadie me ha hablado del Evangelio. No, a mí yo no me convertí porque realmente no conocía el mensaje. No, estos terrenos están incluyendo a todo tipo de personas en la humanidad. Todas las personas en algún punto, antes de partir de esta tierra, han de escuchar el mensaje del Evangelio. Porque ese mismo mensaje que da vida, da salvación a aquellos que creen, es el mismo mensaje que juzgará a aquellos que rehúsan a creerlo. Por tanto, Jesús alerta bien a sus oyentes, a su audiencia, y les dice, el que tiene oído para oír, oiga. Es importante, es una manera en la cual Jesús dice, lo que estoy diciendo ahora es muy importante. Presten atención. Bueno, vamos a adentrarnos a la parábola en sí. Vemos que el primer terreno es el camino. Y allí Jesús dice, el sembrador salió a sembrar una semilla en el versículo 5. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Jesús dejó delante de toda la multitud esta parábola tan sencilla. Mostró los 3 terrenos y lo que pasaba, pero no explicó lo que significaban cada una de estas cosas mientras estaba delante de la multitud.
En un momento donde sus discípulos estaban solos con él, ellos le preguntaron al maestro, ¿qué significa esto? Y Jesús les dijo, mira, a ustedes sí les hablo abiertamente, porque a ustedes se le ha de revelar los misterios del reino. Pero a las personas, a la gente de afuera, yo le hablo por parábola. Y es interesante cómo Jesús habla por parábola con la intención de que esa parábola encierra una verdad que solamente está abierta, está expuesta a aquellas personas en las cuales Dios pone esa fe para creer. Entiendan esto. Dios actúa de doble manera. Actúa dándonos el mensaje a través de alguien, pero también Dios prepara el terreno para que creamos. La semilla puede estar regada en una buena tierra o aparentemente una buena tierra, pero si esa tierra no está preparada por Dios primeramente, no da fruto. Por tanto, en esta parábola el Señor presenta estos cuatro terrenos. Y el primero de ellos, como dijimos, es el camino. En el camino. ¿Y qué pasaba con las semillas que cayeron en el camino? Dice que fueron arrebatadas. Las aves del cielo vinieron y la comieron. Pero más adelante Jesús, estando con sus discípulos, les explica más abiertamente lo que significa esta parábola. Dice Lucas capítulo 8, los versículos 11 y 12. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y los de junto al camino son los que oyen. Son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Es interesante. En Mateo también se registra la explicación de esta parábola. Y dice en el versículo 19, capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oyere la palabra del reino y no entiende, viene el malo y lo arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esas aves del cielo que vienen y se comen la semilla y se llevan la semilla y arrebatan la semilla, es el mismo diablo que viene y arrebata lo que alguien nos dijo, lo quita de nuestra mente, pone alguna distracción, pone algún enfoque diferente y logra desviar nuestra atención de la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Aquellas personas que son como ese terreno duro, es puesto en el camino. Es un terreno que está fuera del área de siembra. Es un terreno fuera del campo delimitado donde está supuesto a crecer la planta. Eso es un terreno no preparado para la siembra, sino preparado para que las personas transiten. Están en el camino, al lado del camino. Es interesante porque el suelo de este terreno donde cayó esta semilla, al lado del camino, es un suelo apisonado. No sé cuántos de ustedes han caminado en el campo por algún trillo donde tantas personas han pasado tantas veces que se ha convertido en un camino bien delimitado donde la tierra está compacta y no permite que la semilla penetre. Y por supuesto, si no entra a la tierra, no ha de dar fruto. Es una tierra dura y eso está señalando al corazón duro de aquellos que se resisten a entender, a escuchar la palabra del Señor. El suelo apisonado hace que la tierra sea compacta y no permite que la semilla penetre. Este terreno tiene al menos dos cosas en su contra: lo difícil de penetrar y lo expuesto que está a las aves, ¿verdad? Una vez que la semilla se queda en la superficie, queda expuesto. Así quedan las personas que
no prestan atención, que no entienden, que no interiorizan el mensaje del Evangelio. No perciben las cosas espirituales. La palabra no es entendida por ellos porque no perciben las cosas del Espíritu. Y es por eso que ellos endurecen sus corazones por causa de su incredulidad. La palabra de Dios es predicada, es anunciada, les es dada. Pero Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, este terreno habla claramente de aquellas personas que simplemente son personas reacias, son personas que desprecian, no aceptan para nada, no le dan cabida en sus mentes ni en sus corazones al mensaje del Evangelio. Lo rechazan por completo. Y nosotros vemos claro ese mismo ejemplo en los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Cómo constantemente ellos tenían la evidencia de todo lo que Jesús hacía. Todas las señales de Jesús fueron hechas a la vista de todos. Evidencias visuales, palpables habían. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Endurecieron sus corazones y al final terminaron sentenciando a muerte a Jesús. Entonces vemos que no se trata simplemente de ver para creer, se trata de la fe que pone Dios en el corazón de aquellos a los cuales ha llamado. Al parecer se refiere él, como dijimos, a estos líderes. Se refiere a estos líderes judíos al expresar esta parábola, este terreno, al presentar este terreno, se refiere a ellos porque ellos fueron los que reaccionaron de esta manera tan insolente con Dios. En Mateo 13, 14 al 15, fíjense cómo dice la palabra del Señor. Por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Viendo no ven y oyendo no oyen. Y si no oyen y no ven, tampoco entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Este terreno definitivamente no entra el mensaje del Evangelio. Segunda de Corintios también nos dice, capítulo 4, versículos del 3 al 4, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que aquí ya se nos presenta el primer terreno. Vamos a pasar al segundo terreno. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que la otra parte cayó sobre la piedra. Nació, se secó porque no tenía humedad. Eso nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versículo 6. Ahora, el versículo 13 nos dice, o Jesús les dice a sus discípulos, ¿qué significa esto? Y dice Jesús en el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Le parece familiar? Caen sobre un terreno pedregoso, un terreno
que quizás tiene una superficie de tierra, pero rápidamente debajo de esa superficie está pedregoso, de modo que no hay humedad, de modo que las raíces no crecen, no se desarrollan. Y cuando hablamos de plantas, sabemos que el crecimiento hacia arriba está determinado por su crecimiento hacia abajo, echando raíces. En Marcos capítulo 4, 16 al 17 también se nos explica esta parte de la parábola. Y lo hace Jesús, y es lindo, es bueno escucharlo en diferentes versiones, porque cada una nos da algo más, enriquece la descripción de Jesús. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento, fíjense, al momento la reciben con gozo, pero no teniendo raíz. Lucas dice, no había humedad. Este dice, no teniendo raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es un terreno mayormente pedregoso, como dijimos. Pero es interesante que Lucas nos dice que cuando el tiempo de prueba se presentan, pues ya este es el tiempo que dura. Y Marcos nos revela un poquito más acerca de qué clase de prueba es esa. Son las pruebas por causa de la tribulación, por causa de persecución, y es por causa de la palabra. Son aquellas personas que no echan raíces en la palabra del Señor. Son aquellas personas que sí por mucho tiempo asisten a la iglesia, se congregan, se conectan a través de las redes sociales, participan con nosotros, incluso leen la palabra, dan sus ofrendas y sus diezmos, pero no profundizan en la palabra del Señor. Hace tiempo hablábamos acerca de las 10 vírgenes, aquellas que estaban listas y tenían aceite en sus lámparas y tenían aceite de reserva. Me temo que muchos cristianos que hoy asisten a la iglesia y hoy comparten con la iglesia no tienen aceite extra y que en algún momento se van a quedar en el camino. ¿De qué manera mantenemos nuestra lámpara encendida y de qué manera mantenemos esa reserva de aceite? Pues estudiando la palabra, profundizando, echando raíces en la palabra del Señor, para que cuando llegue el momento de la prueba, para que cuando llegue el novio, para que cuando llegue el momento de expresar nuestra fe, de poner en práctica, en acción, lo que hemos aprendido, entonces estemos fuertes, estemos firmes, como aquella planta que crece junto al río, ¿verdad? En el Salmo número 1, aquella planta que fue sembrada junto al río, que sus hojas no caen y permanecen para siempre. El mensaje del Evangelio es el plato de entrada para la vida cristiana. Pero para poder crecer y estar firme se requiere seguir ahondando, profundizando en ese mensaje de la palabra. Y esta es la manera en que yo exhorto a toda la iglesia. Y abro un paréntesis para decirle a ustedes, miren, es necesario invertir tiempo. Es necesario que se unan a la iglesia, no solamente los domingos a través de Facebook. Nosotros tenemos estudio bíblico los jueves y son muy pocos, para serles sinceros, de ustedes los que se unen. Si no estudiamos juntos la palabra del Señor, no echamos raíces. Si no estudiamos juntos la palabra del Señor, no crecemos. Cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución, no tenemos base, no tenemos un fundamento sólido. Así que aprovecho esta ocasión para decirles, nuestra iglesia tiene la manera, está buscando cómo edificar su vida. Pero ustedes tienen una parte importante que hacer. Hay un sacrificio que hacer. Solo son los que hacen ese compromiso superficial y a veces llevados por una emoción en el momento. Vienen y se hacen un llamado, ¿verdad? Hacen un llamado y pasan adelante, pero
pronto, cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, cuando tienen que renunciar a algo por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios, ahí entonces termina la vida cristiana. Se mantienen mientras que no haya un sacrificio que hacer. Y eso me recuerda a personas que han llegado a nuestra congregación y han estado por tiempo, hasta el día que yo les he dicho, ¿nos puede ayudar con algo? Hasta ese día, cuando yo le he hablado de algún compromiso, ha llegado su permanencia en el Señor. Y es muy triste. Se mantienen mientras que no haya un sacrificio. Pero primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra del Señor, ¿verdad? Así que al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cada uno de nosotros, los creyentes, debemos saber, ser conscientes, y yo no les engaño, que en algún momento vamos a padecer por el Evangelio. Damos gracias a Dios que estamos en un país de libertades, en un país donde hasta ahora se puede abiertamente hablar del Evangelio. Ya estamos empezando a ver lugares donde se está poniendo restricciones a la iglesia. Y esto debe alertarnos a nosotros. Esto debe abrir nuestros ojos. En estos días han quemado Biblia, han quemado templos, han hecho cosas desastrosas. Y gobiernos en algunos estados están tratando de impedir a la iglesia que se congregue, que se reúna, mientras las protestas están abiertas en las calles. ¿Dónde hemos llegado? Aún en un país libre se está viendo la persecución. Algunos empresarios, dueños de compañías, guiados por su conciencia basada en las Escrituras, no han querido hacer servicio a ciertos grupos de personas que practican la inmoralidad y han sido juzgados como racistas, como discriminatorios. Entonces, debemos darnos cuenta que también nosotros en algún momento padeceremos persecución. Padeceremos persecución y ya algunos en este país lo están notando. No podía estar, se podía estar refiriendo Jesús a través de este terreno a los que le seguían a Él por causa de los milagros que veían. Muchas personas seguían a Jesús cuando vieron que Él multiplicó los panes y los peces. Cuando vieron que Jesús hacía tantos milagros de sanidades y demás, esto hacía que las personas, por curiosidad, por necesidad, vinieran a Él. Sin embargo, muchos de ellos no creían, no creyeron sinceramente, al punto de comprometerse. Así que esos tipos de personas son como los que cayeron en lugares pedregosos, donde no había oportunidad para que echaran raíces. Fíjense, estamos hablando ya de personas que han recibido con gozo el mensaje al principio, pero son de poca duración porque no echan raíces. Vamos a pasar al siguiente terreno. Dice que Lucas capítulo 8, versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Estamos hablando de una semilla que fue lanzada, fue tirada y cayó entre espinos. Al pensar en esto, estamos pensando en un terreno que no está limpio, un terreno que no está preparado para que la semilla pueda crecer, sino que es un terreno lleno de espinos. Una de las primeras cosas que hace un buen sembrador, un buen agricultor, es deshiervar, quitar las plantas silvestres. ¿Por qué? Porque le roban el alimento a la planta que usted quiere que crezca. Porque ahogan, asfixian aquellas que usted está tratando de hacer crecer y que den frutos. Así que este terreno definitivamente no era tampoco el terreno donde
terreno target, donde el agricultor deseaba que realmente cayera aquella semilla, porque sabía que ahí había poca probabilidad. Pero recuerden, el agricultor, el sembrador solamente lanzaba la semilla. Así que estas son algunas que cayeron entre espinos. Son los que reciben la palabra, pero no abandonan el pecado. Esto es importante. Aquellos que quedaron entre espinos, reciben la palabra, pero no se alejan del pecado. En el versículo 14 del capítulo 8 de Lucas, nos dice la explicación de esta parábola, de esta semilla que cayó entre espinos. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan frutos. Yo creo que una de las cosas que hace que esta parábola sea tan conocida por todos es por lo familiar que se nos hace. Porque usted y yo vemos constantemente este tipo de terreno en nuestras congregaciones. Usted y yo constantemente estamos viendo. Marcos también nos da la explicación. Y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño, ahí presenta una palabra más, engaño. El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Vivir centrados en las cosas de este mundo es un engaño. Y tristemente, una gran mayoría de personas viven en ese engaño. Como resultado, una vida de engaños produce resultados engañosos, resultados infructuosos. Y lastimosamente nos damos cuenta al final de la cosecha, cuando vemos que en otros se está cosechando, nosotros seguimos, algunos siguen sin dar frutos. No es... Así que estos son los que vienen, levantan sus manos, pasan adelante, dicen, sí, yo recibo al Señor, yo confieso a Cristo como mi Salvador. Pero no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento implica abandono del pecado. Hay muchos vienen al altar y muchos predicadores incluso hablan acerca del sacrificio de Jesús, hablan acerca de la salvación por medio de la fe, de la gracia de Dios. Pero callan a la hora de hablar de arrepentimiento. El arrepentimiento es algo muy importante para que pueda obrarse la regeneración en el creyente. Si no hay arrepentimiento, no hay una fe genuina. Y no puede haber una fe genuina sin arrepentimiento. Todo eso es parte del combo de la salvación. Y vemos que una persona que se arrepiente de algo, abandona por completo aquella conducta, aquella manera de vivir, aquel estilo de vida. Sí, yo sé, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros tenemos recaídas. Todos nosotros estamos luchando con cosas en nuestras vidas que necesitamos sacar de ellas. Pero no son prácticas, no son parte de nuestra práctica intencional. Debemos renunciar al pecado. Tal como Daniel renunció a la comida del rey, nosotros debemos renunciar a la pasada manera de vivir. Así que debemos arrepentirnos genuinamente. Y ese arrepentimiento se evidencia cuando hemos dejado el pecado a un lado. El apego por las cosas del mundo hace insostenible su devoción con Dios. ¿Y a qué me refiero? El afán por el trabajo, el afán por los placeres, las distracciones, quitan, roban tanto el tiempo como los recursos y la energía necesaria
para dedicarle tiempo al desarrollo espiritual, a la lectura de la palabra, a congregarse con la iglesia. ¿Cuántas personas no se congregan porque están trabajando? ¿Cuántas personas dejan de asistir al estudio bíblico porque se fueron de vacaciones? ¿Cuántas personas hacen cosas en el mundo y dan más importancia a las cosas del mundo que a la palabra del Señor, que al servir al Señor? Miren, no estoy hablando de nadie en particular. Todos nosotros deseamos tener momentos de distracción. Todos nosotros necesitamos trabajar. Todos nosotros necesitamos también tener distracción. Todo eso es bueno. Lo importante es que nosotros pongamos en primer lugar lo que es primero, para que no seamos como esta semilla que cayó entre espinos. Los espinos están ilustrando cosas que están creciendo en el mismo lugar, en la misma tierra que la palabra del Señor. No puede haber un crecimiento constante si hay algo que nos está robando el alimento, hay algo que nos está robando el tiempo, hay algo que nos está robando las energías, hay algo que nos está robando lo que necesitamos nosotros para salir y crecer y dar frutos. Muchos de nosotros estamos luchando porque estamos tratando de edificar nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor, a la misma vez que mantenemos los espinos creciendo alrededor nuestro. El terreno debe estar limpio. Debes estar limpio. Debes dejar el lugar especial para Dios y no comprometerlo con más nada. Yo sé que suena radical, pero créeme, no hay otra manera. Vas a estar luchando año tras año sin ver un crecimiento notable en tu relación con el Señor, sin ver milagros ocurrir en tu vida, sin ver la mano de Dios moverse en ti, alrededor de ti, en tu familia. Así que, finalmente, ¿qué pasan con esto? Que se decepcionan. Al pasar tanto tiempo sin poder crecer, al no ver el obrar de Dios en sus vidas, terminan también asfixiándose. Terminan ahogados por esas cosas. Terminan priorizando las cosas materiales, y por eso se alejan completamente. Mateo capítulo 26, versículos del 25 al 34, leo así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, dice Jesús a sus discípulos, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No está diciendo Jesús, y aclaro, que no debes trabajar. Tienes que dejar de trabajar, tienes que dejar de ocuparte. No, debes dejar de preocuparte por estas cosas. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más importante que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta, ¿no valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, no se afanen, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que
No os afanéis. Otra vez, fíjense cuán enfático es Jesús con esta palabra. No os afanéis. Es una orden. Y es importante. Jesús sabía que iba a sucedernos. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que si esta preocupación tuya por el qué vamos a comer, por las cosas de este mundo, te está quitando, te está robando la fuerza, la energía, los recursos que debes disponer para crecer y dar frutos, es hora de que lo dejes, porque si no terminarás como esta semilla ahogada. Finalmente, Jesús presenta la semilla que cayó en la tierra que estaba lista, en la tierra que había sido arada, en la tierra que, en la cual estaban las condiciones creadas para que creciera la planta y diera fruto. Dice Lucas 8:8, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Mas la que cayó en buena tierra, versículo 15, esta es la explicación, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mateo capítulo 13, versículo 8 también nos dice la explicación. Y me gusta leerlo en los dos evangelios porque siempre hay alguna palabra más que revela un principio más. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por 1. Mas el que fue sembrado en buena tierra, Mateo 13:23, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Qué maravilloso, qué maravillosa esta palabra. ¿Qué significa esto? Es un terreno limpio, es un terreno fertilizado. Como ya les habíamos dicho, Dios actúa en dos formas. Dios actúa enviando al labrador, al sembrador, a regar la semilla. Somos nosotros, Dios nos ha enviado, Jesucristo nos ha dado esa orden. Pero también es Dios quien prepara ese terreno, lo prepara, lo alista, lo fertiliza para que dé fruto. Entonces, ahí vemos ese terreno que está listo. Mientras los primeros tenían corazones duros, los primeros que se presentaron, que cayeron al lado del camino, tenían corazones duros. Estos tenían un corazón bueno y recto. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta cómo se plantea el contraste entre los primeros que cayeron al lado del camino y esto que cayó en tierra fértil? Corazones duros, pero estos tenían corazones rectos y buenos. Los segundos, que fueron aquellos que cayeron en lugares pedregosos, son de poca duración. En cambio, dice que estos dan frutos con perseverancia. Son palabras clave. Perseverancia es una palabra muy importante. Perseverancia, fidelidad, constancia en el Señor. Eso revela cuán auténtica es nuestra fe. Así que los segundos fueron de poca duración, pero estos últimos que cayeron en buena tierra dieron fruto una vez, pero siguieron dando fruto hasta que llegó el fin. Otro detalle importante, los terceros priorizaban las cosas materiales, aquellos que cayeron entre espinos, ¿verdad? Priorizaban los afanes del mundo, estaban afanados con las cosas del mundo. Sin embargo, este último, esta semilla que cayó en el terreno fértil, estos retienen la palabra oída. Mientras aquellos se afanan por las cosas del mundo, este último se enfoca en recibir esa semilla y darle ese crecimiento, y todo eso lleva esfuerzo, todo eso lleva energía, todo eso lleva compromiso, dedicación.
Y de esa manera es como puede dar frutos. Estos son los únicos que dan frutos. Todos los anteriores, todos los demás terrenos, ¿qué va? Empezaba por un momento, lo recibían algunos, salía, crecía la mata, la planta, pero ¿qué va? No llegaban nunca a dar fruto. El único terreno que permitió que aquella semilla creciera, se convirtiera en una planta y diera fruto, fue la tierra buena, que da fruto y dice a 100 por 1. En Lucas dice a 100 por 1, pero sin embargo en Mateo nos dice a 30, a 60 y a 100 por 1. Eso nos hace pensar de que no todos dan la misma cantidad de frutos, pero sí dan frutos. Si eres cristiano, tienes que dar frutos. Y el domingo pasado hablábamos de qué frutos eran esos. ¿Qué frutos son los que Dios está esperando? Y hablábamos del fruto del Espíritu. Amor, bondad, templanza, benignidad, dominio propio, gozo, paz. Todo eso son parte del fruto que se está esperando. Pero también fruto en multiplicarnos en otros, en dar semillas para que sigan reproduciéndose, siga dando fruto a 100 por 1. Hay un peligro de ser arrebatados por el enemigo. Sí, todos estamos corriendo el mismo peligro. Estamos todos en un territorio enemigo. Todos nosotros corremos el mismo peligro que corría la semilla que estaba al lado del camino. El peligro de que el enemigo venga y nos arrebate. Sí, todos también corremos el mismo peligro de descuidarnos en profundizar en la palabra del Señor, de descuidarnos y echar raíces. A mí me ha pasado. Estoy seguro que a ti también te ha pasado en algún momento. Has tenido periodos en los cuales has descuidado tu devoción con el Señor. Pero si ha sido ese tu caso, toma acción hoy y no dejes que continúe pasando. También tenemos el peligro, como tenían las últimas semillas que cayeron entre espinos, tenemos el peligro de priorizar las cosas de este mundo, las cosas materiales. Aún los mejores creyentes, aún aquellos que han sido usados por Dios, se han salido en algún momento del enfoque de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y dejar que todas las demás cosas sean añadidas. Por eso, hermano, hermana, hoy animarte. Si estás siendo como alguna de los demás terrenos pedregosos, entre espinos, o cualquier otro, hermano o hermana, hoy es el día en que puedes tomar la decisión. Voy a cambiar mi destino. ¿Cómo puedes cambiar tu destino? Profundiza, echa raíces en la palabra del Señor y da frutos. Busca esos frutos, pídele al Señor que te dé frutos. Jesús en una ocasión pasó al lado de una higuera y maldijo a la higuera. ¿Por qué? Porque en tiempo de frutos no había dado frutos. Dios está esperando frutos de ti y de mí. Juan capítulo 15 nos dice en los versículos del 1 al 2, después del 4 al 5 y luego 6 y 16. Voy a leer diferentes versículos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Muchas veces Dios nos poda. Y esa poda nos da fuerza para dar más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Hay una promesa y solamente está ligada a
permanecer ligado al tronco que es Jesús. Porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Muchos hoy cantan, gloria a Dios. Muchos levantan sus manos y dicen estarle dando la gloria a Dios, pero dice el Señor Jesús en su palabra, en esto es glorificado mi Padre. Esta es la gloria que el Padre está buscando que le demos, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Hoy tengo que decir algo, un statement firme, y es radical, y es de acuerdo a la palabra del Señor. Todo discípulo, estoy siendo bien específico y estoy siendo bien claro como la palabra lo dice. Todo discípulo debe dar frutos. Si no estás dando frutos, examina tu vida. Yo tengo que hacerlo constantemente porque a veces he dejado de dar frutos. Examinemos nuestra vida porque todo discípulo da fruto. Y la gloria que Dios espera de parte nuestra es que llevemos fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos, dice Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es lo que hablábamos. Él prepara el terreno. Él elige el terreno, no nosotros. Nosotros somos los que regamos las semillas. Jesús elige el terreno. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No que se queden dentro del templo, sino que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ustedes escucharon esto último? Usted puede estar orando mucho. Y si ora, pero no da fruto, me parece que aquí la condición está puesta bien clara. Debe llevar fruto y vuestro fruto debe permanecer. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, creo que hoy les he dado vianda. Hoy les he dado palabra sólida, que si usted la escucha, le presta atención y la aplica, sus oraciones serán escuchadas. Su vida empezará a cambiar. Usted empezará a dar frutos. Y empezará a ver frutos en su vida, en su familia, en su alrededor, en su iglesia. Y finalmente el reino de los cielos en la tierra, de esa manera, se expande. Ese es nuestro llamado. Por eso estamos aún aquí, aunque pertenecemos al reino de los cielos, aunque no pertenecemos a estos reinos de la tierra. Estamos aquí llamados a dar frutos, a expandir el reino, regando la semilla del Evangelio sin hacer excepción de personas. Dios se encarga de los resultados. Deseo que el Señor te bendiga mucho y que seas ese terreno fértil en el cual la semilla del Evangelio produzca una planta fuerte que permanezca y que dé muchos frutos. Que el Señor les bendiga.